Voy a separar la reflexión en dos aspectos. El primero de ellos alude a que el feminicidio está creado como un tipo penal básico, con una figura derivada, agravante o cualificante, y me parece que la respuesta es afirmativa y nosotros la podemos deducir de lo que dice el artículo 46, que señala el delito de feminicidio será sancionado con pena de 30 a 50 años de prisión. Si ustedes advierten, el artículo 46 no nos dice que es un feminicidio, simplemente describe esta categoría. Entonces, para que nosotros sepamos que es un feminicidio, tenemos que acudir al artículo 45, que es el que nos va a dar todos los elementos configuradores, objetivos y subjetivos del feminicidio. Cuando en un código penal los artículos, los preceptos penales se articulan de esta manera, nosotros podemos sostener, yo diría que con bastante certeza, que estamos en presencia de un delito simple, un tipo básico, que en este caso sería el feminicidio, y un tipo agravado, que sería el feminicidio previsto en el artículo 46, que tiene precisamente ese nombre, feminicidio agravado, pero que es dependiente del tipo básico. Esta creo que es la principal cualidad de las figuras agravadas. Dependen, están adscritos, se encuentran vinculados al tipo básico, no son autónomos, y eso genera importantes consecuencias. Una de ellas es que no puede haber un feminicidio agravado sin que se cumplan todos los presupuestos del delito básico de feminicidio o del delito autónomo o del delito base. Para que haya un feminicidio agravado deben concurrir todos los elementos del tipo objetivo, todos los elementos del tipo subjetivo y además el elemento cualificante o la circunstancia agravante del feminicidio. Les pongo un ejemplo para que lo puedan discutir. Es feminicidio agravado el que se cometa por dos o más personas, pero el hecho que dos hombres, o una mujer con un hombre, o un joven con un adulto maten a una mujer, no significa que tengamos ya un feminicidio agravado, porque previo habría que determinar que esa muerte de esa mujer violenta ha sido por condición de odio o menosprecio, que es el elemento más importante y configurador del feminicidio simple. Resumo entonces aquí la exposición que quiero hacerles. Para que nosotros podamos predicar un feminicidio agravado, necesariamente tenemos que tener a la base acreditado un feminicidio simple. Eso en el proceso penal tendrá diferentes gradualidades, con elementos de convicción cuando se inicia la audiencia inicial, con certeza, con probabilidad cuando lleguemos a la etapa intermedia y con certeza cuando tengamos ya el juicio y la sentencia definitiva. Pero no podemos nosotros, o es muy difícil sostener que un feminicidio agravado es autónomo y que es independiente de los presupuestos que establece la figura de feminicidio simple. Dicho esto, paso a la segunda parte de la reflexión que me han pedido en esta pregunta. ¿Cuál es el elemento esencial, nuclear, fundamental del feminicidio? No toda muerte violenta de una mujer constituye feminicidio. Para que la muerte de una mujer sea típica del delito de feminicidio, es necesario que el sujeto activo que le mata, que el autor lo haga por odio o menosprecio a la condición de mujer. Este es el elemento esencial. Pero ustedes advertirán que este elemento es complicado porque es un elemento de lo subjetivo, es un elemento interno de la psiquis del sujeto. Los elementos subjetivos del delito son elementos difíciles de aprender. Por eso es que el legislador, teniendo en cuenta este aspecto, que es un aspecto de la subjetividad, un aspecto que integra lo que nosotros llamaríamos, ¿verdad?, un elemento subjetivo del tipo penal, si quieren ustedes un elemento especial de autoría, este elemento, odio o menosprecio, el legislador trata de hacerlo objetivo y lo hace a partir del inciso segundo con 5 reglas diferentes.
por las cuales se le entiende que puede haber odio o menosprecio. Solo les voy a señalar dos ejemplos para que ustedes abunden en la discusión. La letra A dice que la muerte le haya precedido algún incidente de violencia. Entonces, esta violencia es el parámetro que nos va a llevar a determinar si un hombre, en el caso particular, en el caso concreto, tiene un afecto de odio hacia las mujeres. La condición de la letra A sería por odio. Ahora, este aspecto de violencia hay que diferenciarlo. Mientras en el derecho penal nosotros conocemos la cualificación de la violencia, que es la violencia física, la vis física, la violencia moral, la vis moral, o la violencia en las cosas, la llamada violencia is in rebus. Para la interpretación de la ley, nosotros tendremos que desarrollar, en este caso, por un parámetro de interpretativo, de conjunción de normas penales completas e incompletas, en este caso el artículo 9, los tipos de violencia, se vuelve una norma penal incompleta, integramos los diferentes tipos de violencia: económica, feminicida, física, psicológica y emocional, patrimonial, sexual, simbólica. Ahora bien, estos tipos de violencia, no todos ellos podrán constituir el elemento violencia que exige la letra A. Hay que cualificar cuando este tipo de violencia tiene esta entidad de ser y demostrar que el hombre odia a la mujer y que a consecuencia de ese odio, por ese aspecto, ese incidente de violencia en el cual él ha sometido a la mujer a ese patrón violento, podemos entender entonces objetivamente una condición subjetiva de él, que es el odio hacia las mujeres. Les propongo otro aspecto interpretativo. Dice, la muerte precedida por causa de mutilación. La mutilación en las mujeres como patrón criminal de quien le mata podría ser una importante inferencia objetiva de que se trata de una actividad de vileza con odio respecto de quien ha matado a una mujer y ante mortem, es decir, antes de la muerte, ha procedido a mutilarla. Este aspecto de sadismo especial en la muerte de las mujeres podría llegar a configurar una condición muy clara de odio de la persona hacia la mujer. Entonces, hago un resumen en este punto. Siendo el odio, siendo el menosprecio una condición subjetiva del arcano del sujeto, es necesario que ésta se evidencie a partir de los parámetros establecidos en la letra A la C. No olviden ustedes que en este caso la investigación va a ser fundamental, porque para investigar un feminicidio se tiene un protocolo especial que determine la línea investigativa para tratar de predeterminar estos hechos objetivos que permiten clarificar el ámbito subjetivo de la gente.